Me estás hablando a mí, decía. Porque muchas veces venimos afligidos, con angustia, con dificultades, porque no porque seamos nosotros los pastores estamos bien, no, también tenemos lucha, tenemos pruebas, como cualquiera de ustedes. Pero siempre de este lado tenemos que tener una cara bonita y demostrar muchas veces en la intimidad. El Señor sabe los procesos que uno como pastor tiene, ¿no? Y le doy las gracias al Señor porque esta mañana cuando vine a la oración sentí la presencia del Señor de una manera sobrenatural. Y venía mi corazón afligido porque decía: Señor, ¿por qué todos se comprometen y somos pocos los que venimos? Y le soy sincera delante de Dios, mi corazón estaba afligido. Porque decía: Señor, si se comprometen con vos, no se comprometen conmigo ni con el pastor, se comprometen con vos. Y hoy, esta mañana lloraba y me quebrantaba en la presencia de Dios, y esta tarde mientras que leía la palabra me llevaba a un versículo de Apocalipsis, ¿no? Y yo decía: wow, Señor, lo que yo ya hablé contigo me lo confirmaste en esta palabra. Pero como le digo, la palabra también es para uno, porque muchas veces nosotros dejamos de hacer cosas para el Señor y pretendemos que los demás hagan lo que uno no hace. Y yo decía: wow, Señor, tenés razón. ¿En dónde hemos dejado? ¿En qué área en qué parte de la vida de nosotros hemos tirado la toalla y nos quedamos en la conformidad, como decía el pastor en la prédica del martes? No tenemos que estar conformes, porque el Señor quiere más y más de nosotros. Y Él sabe que nosotros podemos. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen que el Señor sabe que nosotros podemos más? No tenemos que conformarnos con lo poquito, sino que tenemos que buscar más de la presencia de Dios. Si te cuesta orar, doblega tu rodilla igual. Orar, aunque diga 2 o 3 palabras y te quebrantes en la presencia de Dios, no importa, porque Dios dice que ahí empieza a sacar todas las cosas malas atesoradas en nuestros corazones y Él empieza a limpiar. Le voy a compartir esta palabra que está en Apocalipsis 2, versículo 2 en adelante. Cuando la encuentren me dicen amén, nos ponemos de pie y vamos a orar por la palabra también. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Apocalipsis 2, versículo 2 dice así, lo leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Gloria a Dios. Dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar lo malo, y has probado a los que se dicen ser llamados apóstoles y no lo son. Lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero dice el Señor: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido, dice el Señor. Y más abajo en el versículo 7 dice: y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar por la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta hora, Padre de la gloria, primeramente, Señor amado, te doy las gracias, papá, por traer tu mensaje en este día, Padre de la gloria, Señor. Te pido que utilices mi vida, Señor amado, que seas tú hablando a través de mi boca, Padre Santo y amado, Señor, que no sea la carne hablando, sino que sea tu Espíritu Santo, Padre de la gloria, Señor amado. En esta hora he leído
tu palabra, Señor amado. Yo sé que va a ser de bendición primeramente para mi vida, Señor amado, y a la vez para cada uno de aquellos que están oyendo a través de este lugar, Señor amado, estos parlantes, Padre de la gloria, Señor amado. Te pido en esta hora, Padre, que bendiga, Señor amado, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor amado, que están aquí apresto a oír lo que tú vas a hablar en esta noche, Padre de la gloria, Señor amado. Te doy las gracias, papá. Gracias por todo, Señor amado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. ¿Puedo tomar sus asientos? Gracias le doy al Señor. Dice el capítulo 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia, dice el 3, y has trabajado duramente por amor a mi nombre y no has desmayado. ¿Cuántas veces nosotros... Me impactó algo porque ayer cuando estábamos en el estudio dijo algo el hermano Jorge, preguntó de un versículo de la Biblia de por qué Abraham antes se escribía Abraham y después se le llamó Abraham. Y le preguntó al pastor y el pastor le respondió, y yo le busqué el versículo y le dije, está en tal versículo lo que dice. Después viene el hermano Jorge y me dice, pastora, le voy a ser sincero delante de Dios, dice, yo lo probé al pastor, me dice. Yo lo probé porque quería saber si era verdad, si es verdad lo que está diciendo. Y se me venía a memoria lo que ayer el hermano Jorge decía, ¿no? Porque a veces nosotros probamos al que se llama pastor. Y muchas veces nos encontramos con que no son pastores. Muchas veces te predican a través de este lado, predican y vienen, como dice, por la plata. Pero nosotros no tenemos que predicar por la plata. Tenemos que predicar por el alma, por aquella persona que está dentro de la casa, que por ahí necesita esto, necesita la palabra. La palabra dice que es eficaz. Es la palabra que te enseña a poder llegar al propósito de Dios. Pero la palabra también viene acompañada con oración, viene acompañada con ayuno. Tenemos que pedirle al Señor entendimiento, sabiduría para poder entender lo que Dios quiere hablar a través de su palabra, de su profeta, porque como decimos, esto es la profeta mayor, que es la Biblia. Yo no soy más que ustedes, hermanos, y yo sé que ustedes no son más que yo tampoco. Dentro de la casa del Señor no hay título. El título no te va a llevar a la presencia de Dios. Las obras tampoco te va a llevar a la presencia de Dios. Pero así todo el Señor te está diciendo, yo conozco tus obras. Él sabe lo que vos haces cuando venís a la casa de Dios. Sabe que venís cansado, que venís luchado, que venís con problemas. Pero llegás. Lo importante es que llegues. Lo importante es que vos le digas, vos te conectes con Dios. A veces nosotros estamos acá y estamos coordinando y yo siento el fuego, y si siento un fuego hermoso de este lado. Y abro mis ojos y veo los hermanos que por ahí están distraídos y le digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no se conectan contigo, Padre? ¿Por qué no pueden sentir lo que uno siente cuando te conectás? Cuando vos te conectás con el Señor, en ese momento, Dios empieza a sacar esas angustias que hay en los corazones. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! ¿En qué momento hemos abandonado? ¿En qué momento hemos dejado el primer amor del Señor? Ese primer amor que no te importaba que si llovía, caía piedra, venías a la presencia de Dios. No veía la hora de que llegue martes, de que llegue jueves, de que llegue lunes, el día que te toque culto, de poder llegar y estar en la presencia de Dios. ¿En qué momento hemos desviado nuestra mirada? ¿En qué momento hemos bajado, hemos flaqueado en esa área? ¿En qué momento te descuidaste del amor del Señor? Y así todos rebeldes como somos, el Señor nos ama. Porque así el Señor te ama igual. Me ama a mí también, con dificultades, con problemas, porque no soy perfecta. El único perfecto es el Señor Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados y por los míos.
Nosotros vamos al camino de la perfección. ¿En dónde has caído?, dice el Señor. ¿En qué momento has dejado? Te ponía a pensar y decir: Señor, ¿en qué momento dejé de orar? ¿En qué momento dejé de ayunar? ¿En qué momento dejé de leer la palabra? Si era una persona que antes me levantaba y lo primero que hacía era doblar mi rodilla y te daba las gracias, Señor. ¿En qué momento dejamos de hacer todas esas cosas, hermano? Tenemos que activar lo sobrenatural sobre sus vidas. Tenemos que activar lo sobrenatural sobre cada uno de nosotros. Pero no lo hace ni el pastor ni la pastora, sino que lo haces vos en la intimidad. En la intimidad con el Señor. Porque yo le decía al pastor la vez pasada, pero muchos se pueden conocer la palabra de Génesis y Apocalipsis, pueden tener entendimiento por gracia y misericordia de Dios. Pero dice que el Señor no busca títulos, porque Él quiere que aunque vos sepas la palabra, que dobles tu rodilla y le pidas al Señor la guía en todo momento. Sí, venimos cansados, como decía recién, venimos cansados, venimos luchados, pero el mejor momento es este, hermano, en la intimidad, donde vos cerrás tus ojos y decís: Señor, tú sabes cómo he venido, pero he llegado. Yo sé que vos vas a hacer la obra en mi matrimonio, yo sé que vos vas a hacer la obra, mi familia va a venir, yo sé que vos vas a restaurar todo lo que tenga que restaurar. Pero empezá a creerlo, hermano. Empezá a creer en la palabra del Señor. Empezá a creerle, porque el Señor está aquí. Porque Él no es mentiroso, porque también su palabra dice que donde 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Muchas veces tenemos pruebas, tenemos luchas y no entendemos por qué. Pero no entendemos por qué, porque nosotros sabemos en realidad por qué. Porque hemos dejado el primer amor. Hemos dejado el primer amor. Tenemos que levantarnos con la autoridad de Dios y decirle al diablo que Él no tiene parte ni arte en nuestras vidas, no tiene parte ni arte en nuestro trabajo. Yo, como le decía, el pastor le compartía el otro día y decía: hace 3 meses que trabajamos un día sí, 2 días no, 3 días sí, 4 días no, y así estamos. Pero le doy las gracias al Señor, porque Él nunca dejó que en nuestra mesa falte el pan y el alimento para nuestras hijas. Y hay que ser hijo agradecido en todo momento, hermano. En todo momento tenemos que ser hijo agradecido con el Señor. Y tenemos que reconocer que primero tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Yo no digo que con esto no ame a su familia, no, porque la palabra también me enseña que tengo que amar a mi esposa, a mis hijos, y tengo que poner por primero a ellos también. Pero el Señor sabe en esto de venir, el cumplir, estar en la casa del Señor. Sí nos cuesta, no le voy a mentir, nos cuesta, creo que a todos nos cuesta llegar. Pero hay que ser hijo agradecido, aunque sea cumplir 1 vez, 2 veces, y saber que venís y arrebatar la bendición y la llevas a tu casa y la compartís con tu familia. Tenemos que empezar a ser hijos obedientes. Tenemos que aprender que sí. Hoy en día ustedes eligieron este ministerio porque se sienten cómodos y saben que la palabra de Dios está en este lugar. La palabra de Dios, y dice que la cabeza es el pastor de este lugar. Y le doy las gracias por eso, porque yo muchas veces no entendía y muchas veces discutía con mi esposo y le decía: no, porque las cosas son así, así, así. Como contaba Sabrina, y decía que nosotros queríamos sobrellevar la cabeza, pero Él es la cabeza de este lugar y la cabeza de mi casa también es el pastor, y tengo que ser obediente a lo que Él dice. Si Él dice: te quedas abajo, me tengo que quedar abajo, hermano, porque es así, porque por algo el pastor sintió que yo tenía que quedarme abajo. Pero tenemos que ser hijos obedientes, hermano. Tenemos que fijarnos dónde hemos bajado los brazos.
y volver a levantar. Hoy decía que algo muy importante, que nuestra lengua sirve para bendecir y también sirve para maldecir, perdón. Tenemos que entender que cuando un hermano está caído, cuando un hermano está bajo, tenemos que levantarlo. No tenemos que echar, ¿cómo que se dice? Hay una palabra que dice echar fuego, hacer leña del árbol caído. Amén. No, ¿por qué? Si Dios no nos enseña eso. Amarás a Dios sobre todas las cosas, dice. Pero hay un mandamiento más, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra del Señor. Tenemos que amarnos, hermano. Tenemos que amarnos y buscar en la presencia de Dios, porque sin Dios nada somos. Sin el Señor nada somos. A cambio, Él sin nosotros sigue siendo Dios. Él sin nosotros sigue siendo Dios. Tenemos que oír cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia. Tenemos que comprender y entender lo que Dios quiere hablar. Pastor, porfa, gloria a Dios, porque los hermanos se me distraen. Tenía que estar el bienvenido ahí. Amén. Gloria a Dios. Así que le damos las gracias, le doy las gracias al Señor, porque Él sabe, Él tiene anotado todo lo que nosotros hacemos para Él. Pero tenemos que entender que no por obras seremos salvos, sino por la intimidad que nosotros tengamos con el Señor. La oración, el ayuno que le damos a Él. Porque no hace falta ayunar por algo, sino ayunar por uno mismo también. Para que el Señor renueve, para que nos dé más entendimiento, para que nos dé más sabiduría. Y para que podamos retener la palabra, que podamos retener en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque muchas veces la palabra que hoy compartimos en este culto, en el día de hoy jueves, por ahí dentro de otro día lo está necesitando otro hermano. Y es ahí donde vos tenés que hablar. Dice la palabra que hasta si nosotros no habláramos, van a hablar las piedras también. Tratemos de que hablemos nosotros. Hablarle a tu hermano, a ese hermano que está caído, levantarlo. Decirle, vamos hermano, tú puedes. Bueno, listo. Oye, el hermano lo jodieron, no importa, pero la bendición es grande para ellos también. Porque sé que Dios lo va a bendecir doblemente. Porque es así. Hoy nosotros bajamos los brazos, listo, levantemos los brazos. Levantemos los brazos del hermano Gabriel, levantemos los brazos de cada uno de nosotros, hermano. No nos gocemos la derrota del hermano, sino que empecemos a orar por el hermano para que le vaya bien. Si está falta de trabajo, pide oración en el grupo, vamos a orar todos juntos, vamos a levantarnos como iglesia, hermano. Tenemos que levantarnos, tenemos que decirle al Señor, somos una iglesia unida. El otro día la hermana Claudia decía, falta unión en el ministerio, tenemos que unirnos más, no unirnos para ir a un lugar a cenar, a comer, no, tenemos que unirnos en oración, que ver cuando el hermano necesita algo, poder ayudarlo, así sea con lo poquito, no importa, pero Dios ve el corazón y de qué manera lo estás dando también. Eso es lo que el Señor mira. Él pesa lo que hay en el corazón. Tratemos de que nuestro corazón se llene de cosas buenas y no de cosas malas, hermano. Empecemos a buscar, empecemos a mirar las cosas del Señor diferente, porque Dios algo quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero dice que Él también Él dice que golpea la puerta de tu corazón y no es atrevido, porque Él no va a entrar si vos no le dejas hablar, no le abrís. Oye, la reunión, las niñas, fue tremendo lo que pasó. Yo sentí un calor, un fuego y decía, Señor, algo hermoso. Y vi que se conectaron 2 o 3 nada más. Y dije, ¿por qué, Señor? Porque me gozaba la hija de la hermana, que se quebrantó en la presencia de Dios y decía, gracias, Señor, porque sea, si uno se conecta, yo sé que tú estás aquí. Porque el Señor sabe con qué hambre venimos nosotros, con qué necesidad llegamos a la casa de papá. Empecemos a conectarnos, empecemos a decirle, Señor, necesito que me hable, necesito que bendiga mi vida para yo poder ser de bendición a mi familia. Dejar el viejo hombre a un fondo, ya está, ya fue. Dice que la palabra del Señor dice que las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Cuando uno
empieza el camino del Señor, cuando uno proyecta algo para Dios, son todas cosas nuevas. Ya está, si antes peleabas en el mundo, ahora no. Esa pelea se vuelve en bendición. Sí se puede, hermano. Sí se puede. Dios puede cambiar el carácter. Dios puede cambiar tu fe. Pero está en uno el querer hacerlo. Porque Dios pone el 50 y nosotros ponemos el otro 50. Él no va a hacer algo que vos no lo quieras hacer. Vemos y decimos, ¿por qué el hermano es bendecido y yo no, Señor? Porque no damos cuenta que hemos dejado el primer amor. Y sobre todo, hermano, tenemos que amarlo a Dios. Ya basta de mirar qué es lo que hace uno, qué es lo que hace el otro, la otra iglesia, aquello, el otro, no. Empecemos a conectarnos con el Señor, que eso es lo que nos va a llevar, que vamos a estar, nuestra alma va a estar bien. Empezar a alimentarnos de cosas buenas, no de cosas negativas. Que el diablo, como decía el siervo Gabriel, el diablo va a venir a matar, hurtar y destruir, sí. Pero dice el Señor, mía la venganza. Y de Él viene la victoria. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que el Señor le va a dar la victoria? Yo sé que es un proceso que estamos pasando, pero sé que el Señor está aquí. Sé que el Señor está en medio de cada uno de nosotros. Sé que el Señor va a bendecir a cada uno de nosotros, pero conforme a la voluntad de Él. Conforme a la voluntad. Y tratemos que el Señor ministre en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Empecemos a volver a ese primer amor, a levantarnos. Me pasa a mí que Dios me despierta a las 3 de la mañana y yo digo, ay Señor, quiero dormir un ratito más. Me hace dormir, pero cuando me duermo ya perdí mi bendición. Por más que yo venga a la mañana a orar, yo perdí la bendición de las 3 de la mañana de despertarme y de poder orar. Yo sé que el Señor algo quiere con cada uno de nosotros, pero como le dije, Él no es atrevido. Él golpea. Él está golpeando tu corazón y estamos en querer abrirlo o no. Empecemos a oír lo que el Señor quiere que nosotros cambiemos. Empecemos a preguntarle, Dios, ¿qué quieres que yo cambie? ¿Qué necesitas que yo haga? ¿En qué área tú me quieres utilizar? Empecé a hablar con el Señor. Empecé a decirle, Señor, necesito que me hables. Necesito que me muestres el sueño, que me hables a través de otro pastor, de un hermano, no importa. Utiliza a quien tú quieras utilizar, pero necesito que me hables. Empecé a decirle a Dios, necesito volver a ese primer amor, donde solamente estábamos nosotros dos, donde no me importaba la hora, podía llegar a este lugar y poder orar y clamar. En la intimidad, hermano, en la intimidad, buscar en las noches, orar, clamar al Señor. Clamar al Señor y decirle, Señor, necesito de ti. Todo el tiempo necesitamos del Señor. En todo momento busquemos la presencia de Dios, hermano. Empecemos a proclamar el nombre de Cristo en nuestras vidas para que la gloria de Él se vea reflejada en nuestra familia, en nuestros hijos. No dejes de clamar por tu familia, no dejes de clamar por tu mamá, por tu papá, no dejes de clamar por los esposos. Empecemos a buscar, porque dice que Dios une a la familia, pero el diablo la desune. No dejemos que el diablo meta la cola, sino que empecemos a buscarlo, empecemos a proclamar, empecemos a orar. Orar por el matrimonio. Yo le compartí el otro día a las damas y le decía que cuando Dios llegó a mi vida fue un proceso muy duro, pero que me ha venido, a mí muchas veces me ha dicho que vayamos a la iglesia, y yo era una persona que no quería saber nada por las cosas del Señor. No era porque era mala, ni tomaba, ni me drogaba, ni fumaba, ni nada, pero no quería saber nada. Hasta que un momento pasó que nos separamos con el pastor y yo decía, wow, ¿y ahora qué hago? Yo sola con 3 hijos. Te pone a pensar.
Melina tenía 1 año, Juli tenía 4, Brian tenía 10 años. Y decía, wow, ¿y ahora qué hago? Él estaba en su mundo, en las cosas que él hacía, hasta que me invitaron para ir a la iglesia. Y ahí dije, sí, voy a ir, porque necesitamos del Señor. Y cuando llegué al camino del Señor, el primer día que yo entré a la iglesia, enseguida mi corazón se conectó con el Padre. Y le decía, cerré mis ojos y lo único que hacía era llorar y llorar y llorar. Y yo sentía que venían y me abrazaban. Y no podía abrir mis ojos y sentía que venían y me abrazaban. Y yo por dentro, siento tanto de loco, no me conocen y vienen y me abrazan, decía yo, porque es la primera impresión que vos tenés. Y no, nadie me abrazaba, pero yo sentía el amor de Dios. Cuando pasé por ese proceso, era orar, era una persona que oraba, que ayunaba. Mi sobrina puede decir, era flaquita. No quiere decir que ahora no, ayuno, ojo. Pero era súper mega flaquita. Y yo le decía al Señor, wow, porque pedí por mi esposo, oré por él, clamé por él, ayuné por él, aprendí a ayunar en ese momento, yo sin saber qué era lo ayuno, aprendí a ayunar por él. Y dejé también que Dios sobre en nuestras vidas. Y fueron 6 meses de separación, tremendo, hermano, tremendo esos 6 meses. Pero Dios restauró mi matrimonio. Y le doy las gracias al Señor porque para la gloria de Dios hace 12 años, va a ser 13 años que estamos casados para la gloria de Dios. Y hoy en día seguimos firmes y adelante. Como le digo, con prueba, con lucha. Por ahí no nos entendemos en algunas cosas, pero seguimos firmes. Porque aprendimos a creernos del uno al otro. Aprendimos a perdonarnos el uno al otro. Porque muchas veces tenemos contiendas, sí, pero tratemos de perdonar antes que se ponga el sol, como dice la palabra de Dios. Tenemos que entender lo que Dios quiere con nosotros, hermano, y volver a ese primer amor. Volver a decirle, ven aquí, Señor, hoy necesito de ti. Hoy necesitamos, todos los días necesitamos del Señor. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano, le doy las gracias al Señor.